Todos los escritos del Nuevo Testamento han sido escritos, copiados y distribuidos a través de las iglesias cristianas de diáspora. Juan los ha leído y he estudiado. Nosotros podemos decir claramente que por distancia y tantos años entre cuando Juan empezó a escribir y cuando había terminado las otras escrituras del Nuevo Testamento, que claro, no fueron exactamente aceptados en estos días como esos son los libros del Nuevo Testamento, pero ya existían. Y Juan había estudiado, había hablado con los... Y entonces tenía un mente, Juan, muy teológicamente enfocado. Y esto es impactante cuando empezamos a leer su Evangelio, que es muy teológico. Y todas estas cartas también vamos a ver bastante de teología. Y Apocalipsis, wow, es un asunto increíble. Muy teológico. Muy. Y sin conocer lo demás de la Biblia, no van a comprender en ninguna forma qué es Apocalipsis y qué está diciendo. Tiene que conocer todo lo demás de la Biblia, porque él usa todos los símbolos del Antiguo Testamento para escribir Apocalipsis. Y si tú quieres comprender Apocalipsis, tienes que volver al Antiguo Testamento y mirar qué significaba eso. ¿Okay? El gobierno romano ve tanto el judaísmo como el cristianismo, una secta, los cristianos, como creyentes monoteístas y por lo tanto herejes al panteón romano de dioses que promueven políticamente. Algunos de los más anticristianos emperadores, debe ser allí, están en el poder mientras que Juan está en Éfeso. Juan es desterrado a la prisión de la isla llamada Patmos, en la que escribió el libro final de la Biblia, Apocalipsis. Pero por años él fue pastor y líder de las iglesias que están allí. Nosotros vamos a ver que Juan en estas cartas que vamos a examinar hoy día, la segunda y la tercera, y empezamos a ver un poco de la primera antes que terminamos hoy. Vamos a ver que Juan está escribiendo con un poco de código, yo creo. Un código secreto que solo los cristianos pueden comprender. Parte de este código es la esquema que vimos anoche, pero otras cosas va a decir y vamos a notar cuando llegamos a estas cartas, que probablemente no significa lo que aparentemente significa. ¿Por qué lo hubiera hecho así? Es para mantener un poco de seguridad. Que estas cartas lleguen a las personas. Y que las personas pueden comprender. Y los romanos leyendo la carta dicen, está bien, no importa. Déjala pasar. Los líderes religiosos judíos se apestan y tratan de perseguir a cristianos y líderes cristianos. Pablo y Pedro ya han sido asesinados, mayormente por Roma, pero los líderes de los judíos no estaban opuestos a lo que estaba pasando cuando fueron consultados, como en el caso de Jesús. Mátelo, crucifíquelo. Estos fueron los religiosos del día. Efesios y las iglesias circundantes tienen una larga y detallada historia en el Nuevo Testamento, como Pablo y su pasante pastoral Timoteo. Ambos sirvieron como pastores allí durante años.
Éfeso tiene una larga trayectoria que puede seguir en la Biblia. Sus momentos muy especiales llegaron en los días de Pablo como pastor de la iglesia. Y después Pablo mandó a Timoteo allí, entonces las cartas que tenemos en la Biblia, primera y segunda Timoteo, fueron escritos a un pastorcito aprendiendo cómo ser pastor, y Pablo está escribiéndolo para indicar, ok, en esta forma debe ser un líder y formar nuevos líderes de la iglesia. Es impresionante lo que hizo Pablo con Timoteo. Entonces Juan es un anciano de Jerusalén, probablemente por los primeros 40 años de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia cristiana. Estaba más o menos 40 años en Jerusalén como un líder, como el apóstol que fue, y con otros apóstoles también. Estamos seguros que estaban por allí, pero no sabemos exactamente quiénes fueron en esta misma época. Entonces Juan había visto muchas cosas. Había visto 3 viajes misioneros de Pablo. Había leído todas las escrituras de Pablo. Había hablado con Pablo. Él estaba presente cuando Pablo regresó con Bernabé. Y todos tenían miedo de él porque estaba matando a todos los cristianos. Juan estaba allí cuando Pablo llegó de Jerusalén. Él conoció muy bien a Pedro porque había pasado los 3 años de ministerio con Pedro. Había pasado todos los milagros que leímos con Pedro. Él supo la historia de las niegas de Pedro cuando estaba allí frente al corte donde estaban ya empezando a hablar de crucificar a Jesús. Juan ya había vivido todas esas cosas. ¡Wow! ¡Wow! Piénselo. Vimos ayer que las repeticiones son clave para una buena enseñanza y aprendizaje. Yo estoy repitiendo mucho, ¿no? Espero que no estoy repitiendo demasiado, pero suficiente para que empiecen a recoger lo que estaba en contexto en que Juan escribió estas cartas, y el Evangelio, y Apocalipsis, los 5 últimos libros que fueron escritos en toda la Biblia, la palabra de Dios. En la Biblia, las repeticiones de palabras, frases, temas, a menudo indican la presencia de paralelos, de estructuras similares, contrastantes o quiásticos, similares a lo que hoy conocemos como debe ser bosquejos allí. Y vimos anoche esta cosa, muchos de ustedes ya me han comentado qué especial es notar eso. Y según mi conocer, soy la única persona en todo el mundo en este momento que está enseñando esto. Me da un poco de miedo, francamente. Cuando empecé a verlo, yo dije, pero ¿cómo es que yo, Timoteo, no tengo doctorado, no quiero doctorado? Pero, ¿cómo es que yo, Timoteo, estoy leyendo estas cosas y nadie más, aparentemente, en los días que primero empecé a verlos, tengo mucho miedo. Si tú eres la única persona en el mundo que está mirando, observando estas cosas, tenga cuidado. Es algo probablemente no verídica.
y que no tienen lugar en tus creencias global. Entonces ya estaba ya un poco miedoso. Entonces una noche decidí, ok, voy a investigar en el internet esta palabra quiasma. Entonces empecé a hacer mi Google y todas estas cosas. Fue el 31 de diciembre. Estaba aquí en Houston cuando ocurrió. Y todos los 31 de diciembre siempre estoy en casa. No afuera con todo esto, celebración y todo eso. No quiero estar afuera. Mirando tal vez por la tele algunas de las celebraciones en distintas partes del mundo, pero allí es mi costumbre. Cada 31 de diciembre voy a investigar cosas en el internet. Entonces tengo la tele puesto, tengo mi computadora aquí, estoy investigando y puse allí quiasma. Una sola referencia. Asomó. Interesante. Fui a este sitio y resulta que hay un hombre allí en Inglaterra con sus clases de alumnos, porque él fue un profesor de una escuela bíblica allí en Inglaterra. Y entonces él había puesto página tras página tras página en el internet de este asunto quiasma, y allí tiene anotado, Primera San Juan tiene estructura quiasmática. ¿Qué? Y además puso allí su forma de mostrarlo. Y lo leí pasito por pasito y descubrí que el punto central, que es lo más importante en este esquema, es un esquema no como nosotros utilizamos hoy, pero para los del día de Juan fue muy conocida. El punto mayor que ocurre aquí, no aquí ni aquí, pero a punto del asunto, fue exactamente donde había llegado yo. ¡Wow! Alguien más lo ha visto. Le escribí un email, porque tenía su email allí en las páginas. Le escribí un email y su esposo me respondió, acaba de morir hace 6 meses. Pero estoy muy animada que tú estás ya viendo eso, y le comenté un poco del trabajo que estaba realizando, y ella me comentó, lástima que ustedes nunca pudieron hablar. Nunca le conocí, pero por lo menos hay una persona más, un poco más educado que yo, que ha descubierto esta cosa. Recién, ¿cuándo fue? Creo que fue el año pasado. Lo hice de nuevo. Fue el 31 de diciembre otra vez. y lo hice de nuevo y asomó otra allí en el internet. Y allí empecé a leer, y él estaba hablando de la forma, estructura quiasmática de San Juan, el Evangelio. Y yo estaba pensando, imagino que allí existe, pero no había hecho ningún trabajo en cuanto a eso. Entonces empecé a leer lo que tenía puesto por allí,
Entonces, él tenía su teléfono anotado allí, entonces yo le llamé por teléfono el 31 de diciembre. Me introduje y le dije, mira, estoy muy interesado en lo que estás hablando de esto. Y él me dijo, no soy yo, sino es otro hombre que escribió un libro allí en los años 70. Compré el libro, me costó casi $100, porque ya no existe. Pero compré el libro, lo he leído. Él ha estructurado todo el Evangelio de San Juan en forma quiástica. ¡Wow! Me impresionó. Hablé por teléfono con él, descubrí, hablando con él, que fue un profesor de la Universidad Notre Dame, aquí en los Estados Unidos. Fue piloto de la Fuerza Aérea como yo, entonces hablamos mucho de volar aviones y cosas así. Pero después de charlar todas esas cosas, él me dijo, mira, Timoteo, yo ni creo que San Juan es el autor del Evangelio de San Juan. Imagino, Timoteo, que tú y yo no estamos de acuerdo, porque ya había mencionado quién soy, que estoy dirigiendo el seminario aquí en Houston, bla, 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 y él conocía un poco de mi seminario y todo eso, entonces dijo, imagino que no estamos de acuerdo en muchas cosas. Y yo dije, está bien, sí, ok. No le voy a tratar de este tema. Pero solo quiero decirle que he descubierto yo que las cartas de San Juan están escritas en esta forma. Y él dijo, no me digas. ¿Me lo puedes mandar? Sí. Y hice un correo, le mandé algunas de las cosas que ustedes ya están leyendo. Y nunca tuvimos más contacto. Pero yo estaba diciendo, mira, creo que el mismo San Juan escribió el Evangelio y las cartas, simplemente por utilizar esta estructura, si quieres decirlo. Aunque fue muy común en ese entonces, nadie en el mundo está reconociendo eso. Pero él es anciano, ya jubilado de la Fuerza Aérea, de la universidad allí, entonces él dice, él no va a cambiar, yo creo. Era bien católico. Está bien. No fue cura. Fue profesor, pero no cura. Yo lo busqué allí en el internet, ¿quién es él? Todo esto decir que ya tengo confianza en presentarles lo que estoy presentando. Aunque muchos de los profesores con quien he hablado allí en mi seminario, que es muy reformado, se llama Seminario Reformado RTS, son profesores mucho más inteligentes que yo. Y he hablado un poco de eso. No me responden nada. Simplemente no dicen nada. No es que dicen algo como, mire Timoteo, cuidado. No es muy probable o algo así. No lo dicen. Ni dicen, qué bueno, excelente. No dicen nada. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué están tratando este tema tan importante así? Y me respondió a mí mismo. Estos mismos hombres han escrito montones de libros porque ya son doctores, muy estudiosos. Han escrito muchos libros, incluyendo mi profesor, doctor Kistemaker, es el libro que he pedido que ustedes lean mientras estamos en este curso. Ya está muerto,
y está viviendo con su Señor en el cielo. Nunca pude hablar con él sobre este tema, pero él no está notando eso en su libro. Este esquema para él no existe. Y yo dije, ahora comprendo por qué los profesores me reaccionan así. Han escrito sus libros. Quieren vender sus libros. Algo nuevo como esto no conviene. Es mi imaginación. Puedo estar bien equivocado. Pero quiero que ustedes tengan un poco de confianza. Y a la vez, yo no quiero que ustedes reciban lo que estoy enseñando como este sí es la verdad, punto. ¿Ok? Soy comentarista vocal hoy día. Tienes que leer hasta Calvino, tienes que leer con sus ojos abiertos. No estoy de acuerdo con todo lo que Calvino dice. Me imagino que ustedes han leído a otras personas. He leído personas que son amilenial y dicen locuras de algunas partes del Apocalipsis. Entonces tienes tú que darte todo el enfoque a lo que está diciendo, cómo están diciendo, y si está de acuerdo con todo lo demás de la palabra de Dios. Entonces, esta cosa de repeticiones es lo que me guió primeramente a esta estructura. Son importantes reconocer y estudiar porque nos enfoquen en lo que el autor Dios quiere que entendamos de su santa palabra antes que empezamos a aplicarlo a nuestra situación y cultura actual. Los bosquejos son enseñanzas y ayudas de aprendizaje culturalmente relevante. Estamos mirando esto anoche. Ayuda a las personas en una cultura donde solo pocos supieron cómo leer, cómo escribir. El papel y tinto fue muy, muy caro. Entonces, y desde el principio de los tiempos bíblicos, escribieron sus cosas en griego y en hebreo, sin dividir con espacios las palabras. En el hebreo no utilizaron algunos de los puntos que nos indican hoy en día los vocales, solo pusieron los consonantes de las palabras hebreas. Este fue para guardar espacio y no gastar mucho dinero en papel y tinta. Pero tenemos montones de copias, ¿no es cierto? Y si ustedes prueban poner algunas cosas en español sin vocales y solo los consonantes y sin espacios, sin párrafos, sin cualquier indicación de puntuación, van a ver que ustedes mismos pueden leer el español. Lo he hecho muchas veces en inglés. Es impactante. Es una prueba buena. Los bosquejos de la civilización occidental no aparecen en los textos bíblicos. Miramos uno anoche de 1 San Juan. Son muy racionales, lineales y lógicas. La Biblia y especialmente las cartas de San Juan no tiene construcción así. Por eso confunde a casi todos los comentaristas de 1 San Juan. Y de segunda, y de tercera. No es lógico. Mira, tantas repeticiones. Ya he predicado sobre eso y aquí está repitiéndolo de nuevo. Es porque no están viendo la estructura
quiástica. El Evangelio de Juan y sus 3 cartas. La carta pastoral de Apocalipsis, la revelación de Jesús, es una carta pastoral. Tiene un principio a los oyentes, tiene un parte final y tiene un cuerpo entre las 2 partes. Es una carta pastoral de Jesús mismo, escrito a sus iglesias, su amado, su novia. La carta de Apocalipsis. Y ya les daba anoche algunas hojas. Hay otros que sobran por ahí. Algunas personas que no estuvieron anoche tal vez quieren verlas. Ahí puse allí uno de estos bosquejos de Apocalipsis, que es quiasmática, también de San Juan. Entonces, que ustedes miren un poco estos bosquejos cuando tienen tiempo. Entonces, estas cartas, todas las escrituras de San Juan están ya escritos con un bosquejo quiasmática, según mi consejo. Ustedes pueden creer lo que quieren, lo que Dios les guía a creer, pero yo quiero que comprendan de dónde vengo yo y por qué a veces vamos a enfocarnos distintamente a lo que los otros comentaristas dicen. Aquí está el bosquejo que les anoté anoche, que aquí es lo que estamos diciendo, es parte de la construcción quiasmática. Es la media parte de un X. Y X en griego es un ki, se llama ki. Ustedes van a aprender algún día cuando tomen el griego. El alfabeto, en hebreo también tienes que aprender el alfabeto, tienes que aprender a leer desde derecho a la izquierda también, opuesto a lo que nosotros leemos, porque el hebreo principia aquí, en este lado derecha de la hoja y viene hacia la izquierda. Entonces, a mí me gustó más el hebreo que el griego cuando lo estudiaba en el seminario hace muchos años. Ustedes van a aprender. Entonces, esta construcción fue muy conocida en el mundo antiguo. Había muchos escrituras en otras lenguas que utilizaba esta misma construcción. Entonces creo que no hubiera sido tan desconocido a los romanos para que sea un código secreto. Pero todavía para mí es algo que utilizaba Juan porque él entendía que una persona hebraica de mente semítica iba a comprender esta construcción. El esquema quiástico interno contenido en cada una de estas 3 letras apunta al mismo problema. El problema que Pablo advirtió al liderazgo de la iglesia efesiana unos 15 años antes y cuando hizo una parada en su barco allí en Mileto. El mensaje de sus ataques más serios sugerían desde dentro de la iglesia, como un paquete de lobos voraces, es lo que él dijo. Las preguntas naturales de muchas de las iglesias estaban obligadas a suceder. Entonces, ¿cómo sabemos? Fueron las 2 preguntas mayores que estaba haciendo a Juan. Mira, vino este tipo que se llama Timoteo, que es fue un jefe de seminario por allá, y nos indica eso.
¿cómo podemos saber qué es la verdad, número uno? Y número dos, ¿cómo podemos saber que Él realmente, verdaderamente, es un portavoz, es mensajero de la palabra de Dios verídica? Porque el problema que estaba ocurriendo en los tiempos de Juan, siendo pastor y el obispo de muchas iglesias en esta área, las 7 iglesias de Apocalipsis seguramente contaban en ellos, las preguntas siempre fueron las mismas. ¿Qué es la verdad? ¿Y cómo sabemos quiénes son los portadores de la verdad de Dios? Sí, Señor. Quería preguntarle qué se refiere cuando dice que, por ejemplo, esas cartas servían ahí para que los romanos a la misma vez no entendieran, pero las personas de mente semíticas, ¿cómo? ¿Qué quiere decir? Pues tiene que reconocer que las personas laicos no pudieron leer, no pudieron escribir. Entonces estaban muy dependientes al oír y memorizar las cosas de la palabra de Dios. No sé si estoy respondiendo a la... ¿Se refiere a los cristianos? Estoy hablando de todos los judíos semíticos. Además, los árabes. Sus lenguas árabes y todo eso tienen algunas cosas en común con los hebreos. Yo no los he estudiado y todo eso, pero reconozco eso. Había un estilo de pensar, analizar, funcionar en el mundo mientras que estaba desarrollando todo este de cristianismo. Y fue mayormente hebraico. Juan fue un hebreo. Pablo, un hebreo de hebreos. Hasta fariseo fue. Pedro, un hebreo. Los 12 apóstoles fueron hebreos. La iglesia que principió en Jerusalén fue hebreo, pero ¿quiénes fueron los hebreos que estaban allí en Pentecostés? En las celebraciones que estaba pasando en Jerusalén. Pues fueron un hebreo que vino de Egipto. Fue otro que vino de Éfeso. Fue otro allí. Entonces había ya personas hebraicas quienes no fueron totalmente hebreos. Como todos ustedes ya son colombianos, lo que sea, latino. Ahora no son puramente colombiano o latino, porque ha vivido en otro mundo que se llama Norteamérica. Y tiene sus buenos puntos y los malos puntos. Entonces, todo el mundo que existía en el tiempo de Juan, a fines del primer siglo, unos 60 años después que murió Cristo, unos 15 años después que Pablo hizo su última visita a los Efesios, unos 20, 25 años después que murió Pedro y Pablo, ya, es algo impresionante que estaban ya todavía suficientemente hebraica en su pensamiento, en su forma de analizar, y especialmente a los que fueron los pastores, los profetas se llamaban en estos días. Hasta ahora los seminarios pueden
ser referido como escuelas de profetas. Ustedes algunos están por ser un pastor en el futuro. Nosotros casi no hablamos de profetas porque tiene otro sentido para nosotros. Pero realmente las personas educadas, digamos, comprendían estas cosas. ¿Te contesté la pregunta? Sí. Ok. Los foci de estas tres cartas sí son verdaderamente quiásticas. Indican el mismo problema unificado que Juan está luchando en contra en esta iglesia adolescente. Y tiene sentido cuando miramos el marco de tiempo y el contexto y la historia en la que fueron escritas. Repasé algunos hojas anoche de fechas y estoy tratando de darles el contexto. Hay más de esos ahí atrás. Todas las personas que son nuevos deben recibir. Había hecho unos 30, yo creo, entonces debe sobrar varios por allí, ¿sí? ¿Ah? Sí. Ok. Nuestro uso de esquema quiástica internamente indicado es en sí mismo una observación y comentario hecho por el hombre, Timoteo. Trátelo así. ¿Qué esquema debemos utilizar en nuestro estudio entonces? Uno, como les mostré anoche, uno creado e impuesto en el texto por los comentaristas entrenados, muy inteligentes, bien intencionados, conservadores, reformados, podemos poner allí, sinceros de hemisferio occidental, que están tratando de ayudarnos a entender esas tres letras en la palabra de Dios. ¿Vamos a utilizar eso? No. O un bosquejo debe ser descubierto y destapado, como se indica en el texto, que es este de quiasmat que estoy hablando. Utilizaremos el bosquejo internamente indicado, porque yo creo es parte de la palabra de Dios inspirada. Los otros bosquejos que te mostré nos hacen sentido a cierto punto, pero no son inspirados. Son formados de algunos muy inteligentes, impuestos sobre el texto. Y por ser lineal, por ser lógico, nos hablan de cosas importantes de la palabra de Dios. Alguien me preguntó algo muy importante e interesante. Entonces, Timoteo, ¿cuál es la gran cosa acerca de la estructura interna quiástica, esquema, de ser diferente de los otros bosquejos que existen? Todo sigue siendo la palabra de Dios, ¿no? Sí, esta es toda la palabra de Dios y nosotros como tú tomamos eso muy en serio. Nuestro uso de lo que creemos es el esquema interno que creemos que es necesario, ya que también es una parte estructural importante de la inspirada palabra de Dios. Nuestro uso de este esquema no cambiará las verdades que pueden ser y deben ser extraídos de otros comentaristas conservadores reformados de la Biblia que creen, pero agregará una dimensión adicional distinta a sus interpretaciones que usualmente no existen en los comentarios conservadores, excepto cuando los versos centrales se están abordando individualmente. Porque hemos usado 3 lecciones hablando solo de eso. Anoche pasamos 3:30 horas casi, solo hablando de esas cosas. Es porque es tan distinto. Es nuestro intento de hacer exégesis y revelación completa de lo que estoy haciendo. Si conocen las palabras exégesis y eisegesis,
Uno es donde tú impones, eisegesis, y tú introduces tus prejuicios sobre el texto. Y entonces vayas de allí formando tus temas y consecuencias según sus prejuicios. Exégesis es tratar de extraer del texto mismo lo que Dios quería comunicar a la gente original que lo leyó y lo recibió. Este es importantísimo. Este es exégesis. Es lo que estoy tratando de hacer. Es algo que revelo a ustedes simplemente porque ya no puedo ver y leer nada de San Juan en una forma que antes leía. Ya es distinto. Por favor, utilice su propio juicio y reglas de interpretación cuidadosas, como siempre, para discernir lo que los mensajes originales de Dios eran y luego aplicarlos a su propia teología cristiana y acciones. Esta es la tarea de predicar. ¿Qué dice el texto? ¿Qué es el punto que Dios quería que nosotros captamos? Ahora, ¿qué significa para nosotros hoy en día? Pero no empezamos qué significa para nosotros hoy en día. Allí está haciendo el eisegesis. Eisegesis, ¿cómo se dice eso? No sé, pero hay algunas palabras en español que no me cae bien. Pero favor reconocer mi prejuicio de utilizar y preferir este bosquejo quiástico. Ahora vamos a leer segundo San Juan, usando lo que creemos que es su propio esquema paralelo quiástico autónomo. Y pueden ver en sus folletos, handouts of last night, que allí tengo una hoja de segunda San Juan. Ahora quiero pasar y si hay preguntas sobre lo que hemos tratado por tanto tiempo. Cualquier pregunta. No hay mala pregunta. No hay pregunta estúpida. Si no comprenden algo, quiero saberlo. Ok. Vamos ahora a empezar con segundo San Juan. Voy a mostrarles un poco más allá en mis lecturas de hoy por qué estoy principiando con segundo San Juan. ¿Recuerdan ayer cómo está organizado la Biblia? El Nuevo Testamento especialmente. ¿Es cronológica? ¿Mateo fue escrito primero? ¿Qué fue el libro del Nuevo Testamento escrito primero? Probablemente, según los muy eruditos. Es el primer evangelio escrito, pero no fue el primer libro del Nuevo Testamento. Santiago. Otro pedazo de pan allá afuera como premio. Ok. Santiago fue probablemente el primer libro escrito. Es un libro muy fascinante. Hasta Martín Lutero no quería recibirlo porque estaba pensando, no está hablando de gracia, sino gracia y obra para la salvación. Entonces, Martín Lutero nunca enseñó, predicó nada sobre Santiago. Entonces, estoy principiando con segundo San Juan porque creo yo, después de tantos años de estudiar todas las escrituras de San Juan, estoy reconociendo algo aquí en esas tres cartas que me indica, esta fue la primera escrita. Les voy a mostrar más tarde, cuando estamos estudiando tercera San Juan y primera San Juan. Pero ahora
No quiero mostrarles. Tienen que aceptarlo por fe. ¿Alguien me puede leer? Segunda San Juan. No tiene que leer desde aquí, puede leer de su propia Biblia o lo que sea, pero en voz alta. Me gustaría que leamos la segunda carta de San Juan. 13 versículos nomás. A la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa y ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Wow. Es una carta impresionante, ¿no? ¿Qué es un asunto que les impacta más de esta carta? Sí, señor. El amor. El amor. Juan es el apóstol del amor. Vamos a hablar de eso un poco más tarde. ¿Qué más les impacta? El 7, el versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Amén. Quien tú haces el engañador y el anticristo. Amén. Es el versículo que más. Wow. ¡Pum! ¿Qué más les impacta? También dice que los que se extravían de la verdad es porque no tienen al Padre, a Cristo y en sí no tienen el Espíritu Santo. Wow. Puntos excelentes. Podemos predicar sermones sobre estos temas, ¿no es cierto? Porque la Biblia habla muchos de distintos temas. Déjenme decirles lo que impactó a los judíos, a los hebreos, en esta dispersión donde se encontraba. Fueron estas palabras ahí, dice en versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Ni le digas, bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. En el mundo hasta hoy día, allí en el Medio Oriente, donde Israel y los árabes y todo eso, sabe que en su cultura un principio
altísimo en toda su estructura cultural es la hospitalidad. Puede ser el enemigo de ellos y te van a tratar como un huésped muy especial, porque esta es la cultura de ellos. Ha sido por siglos así. Y todavía hoy día me dicen las personas que han vivido por allí que es igualito. Entonces, llegando ellos ahora a los Estados Unidos, sienten muy despreciados por nosotros, porque este no es una cosa. Ustedes están invitando a su casa los árabes, los musulmanes que están ya llegando a sus barrios. No queremos. No nos gusta que sus mujeres lleven esta vestidura y no nos gusta que ellos han declarado guerra contra cualquier persona infidel que no cree en su profeta. No nos gusta. No queremos nada que ver con ellos. Ellos, viniendo acá, se sorprenden. Porque no estamos dándoles hospitalidad. Estoy hablando evangelísticamente en este momento. Voy a darles otro ejemplo. Estaba en Quito, Ecuador. Había formado un nuevo estudio bíblico en un barrio de Quito. Había conseguido una casa de una señora bien conocida allí como cristiano en el barrio. Y ella nos invitó que formamos este estudio bíblico allí. Entonces fui la primera noche. Y entonces toqué la puerta. Ella me lo abrió, entré. Me saludé con ellas y de pronto miro, hay 2 personas sentadas allí en la sala. Vestido, camisa blanca, corbata, placas de sus nombres negros. ¿Quiénes son? Mormones. Tenían sus mochilas allí, como cualquier buen mormón. Ambos norteamericanos, misioneros, mormones. ¿Qué harían ustedes? Y empecé a hablar con ellos en español, porque la señora estaba presente también. Y finalmente llegué a tal punto donde les dije, miren, ¿por qué están ustedes aquí en este estudio? Pues la señora venimos a visitarla y ella nos dijo que está formando un estudio bíblico y nos invitó ella para que estemos aquí esta noche. Yo dije, mira, esa razón que están aquí es por la invitación. Pues nosotros queremos saber lo que ustedes creen sobre la Biblia. Lobos. ¿No es cierto? Lobos. Yo dije a ellos, mira, yo les compro el mejor almuerzo más caro en toda la ciudad de Bogotá para ustedes 2 y su supervisor, porque siempre yo he conocido un poco de cómo operan los mormones. Yo les compro, eso iba a costarme $100 más o menos probablemente. Yo lo sabía, pero yo les compro un almuerzo
para que yo pueda decirles lo que nosotros creemos. Pero no están invitados esta noche. Quieto. La señora no sabe qué hacer, decir. Ellos dijeron, pues la señora nos invitó, entonces tú no nos puedes votar de este estudio. Yo dije, pues yo soy el instructor encargado de este estudio. Y no voy a permitir que ustedes traigan sus cosas porque ya conozco lo que creen ustedes. Yo sé, lo he estudiado, entonces yo sé qué van a hacer aquí, levantando las cosas no bíblicas, y no están invitados a este estudio que yo dirijo. Permanecían sentados. No movían nada. Pregunté a la señora, mira, señora, ¿tienes otra habitación aquí en su casa donde nosotros podemos reunirnos para el estudio bíblico? Y ellos pueden quedarse aquí si quieren. Ella dice, sí, lo tengo. Y me dirigió ella a otra habitación de la casa. Y allí empezó a llegar las personas, ella saludándoles y trayendo las personas a la otra habitación ahí en la casa. Los mormones todavía sentados por allí. Llegó todo el grupo. Había planeado hablar del Evangelio de San Juan. Este fue mi plan evangelístico para este estudio bíblico. Pero de pronto cambié el tema a la segunda carta de San Juan. Y les enseñé quiénes son los mormones, qué estaban ellos proclamando como la verdad, por qué están sentados allí afuera sin que yo permito que estén presentes en mi estudio. Expliqué todas estas cosas utilizando este versículo. La próxima semana llegaron. Yo les di mi tarjeta con teléfono, les compro un almuerzo fabuloso, lo más fabuloso que existe aquí en Quito, no importa cuánto cuesta, y pueden traer a su supervisor también, las 3 de ustedes. Solo me llamen para que apuntamos en el calendario cuándo. Todo el mundo llegó en el estudio bíblico la próxima semana. Timoteo, tenemos pregunta. ¿Les llamó? ¿Te llamó? ¿Ellos te llamaron? Ni un timbre. Lobos. Estaba allí. Y yo como pastor, como un pastor de esas ovejas que están cortando el césped allí afuera, como un pastor de ovejas, tenía responsabilidad espiritual, no permitir que ellos entran y hacen sus daños. Y este estudio bíblico lo realizamos entonces sobre segunda carta de San Juan. De pronto, algunas personas de este estudio bíblico, por fin, recibieron a Cristo, gloria al Señor, y la iglesia siguió creciendo allí en el lugar de Quito, Ecuador. Segundo San Juan tiene un bosquejo. Miren las flechas. ¿Qué indica? Timoteo ha discernido un bosquejo quiasmático. Empieza con los as. Saludos iniciales, saludos finales. Es una carta. Tiene el principio y fin de una carta.
La letra B habla sobre obediencia ágape. Algunos comentaristas que he leído ponen 3 requisitos como pruebas para los falsos profetas. Yo cuando estaba leyendo dije, no, solo hay 2. Es la obediencia ágape que importa. Y voy a hablar un poco más de eso en un ratito. C, la doctrina sana, que incluye qué es el amor ágape. La doctrina. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y al Hijo. Puntos doctrinales. Muy cerca a ser el punto central donde ya lo hemos apuntado. ¿Cómo presenciamos los que son verdaderamente portavoces de la palabra de Dios? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Fascinante, ¿no? Más tarde vamos a ver donde dice, hay muchos anticristos que han venido. Si una persona llega no trayendo los puntos que estamos anotando de doctrina sana y el amor ágape en su vida, en su estilo de vida, no es verdadero mensajero de Dios. Sí, Señor. ¿Qué es lo que define para catalogar A, B, B, Yo, pensando y analizando como hebreo. ¿Estabas aquí anoche? Sí. Ok. Ya estoy imponiendo, estoy tratando de poner mi mente en estilo de los hebreos, de las escrituras, de la forma quiástica. Entonces yo puse esas letras allí en paralelo. Comentarista. ¿Acepto o no? No me importa. No les voy a quitar puntos de su calificación final por no aceptarlo. No es basado como en el mismo tema repetitivo de la A arriba y la A abajo. Sí, es el mismo. Son repeticiones. Pero recuerden que las repeticiones en el estilo de que estamos tratando o pueden ser iluminando el uno al otro o un contraste que también está iluminando. Entonces, la B, obediencia ágape. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué estilo de vida está llevando estas personas que vienen como lobos rapaces? ¿El amor ágape? No. La B arriba, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, que es el mandamiento mayor que conocemos todos, es la regla de oro, ¿no?
No es un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. El amor ágape, expresado en su obediencia, y vamos a ver más de eso, es un tema principal que vamos a tocar hoy. El amor ágape importa mucho en reconocer quién es esta persona que dice que es mensajero de Dios. ¿Se explica? La sé, doctrina sana, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Los mormones estaban caminando según los mandamientos de Jesús, de Dios. No, Señor. Si no lo han estudiado, debe tomar un poco de tiempo estudiar quiénes son los mormones, quiénes son los testigos de Jehová, quiénes son las distintas denominaciones que existen. Y van a ver que muchos no traen doctrina sana. La letra C abajo dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Gloria al Señor. La doctrina es bien importante. Van a ver en todas las tres cartas, la doctrina ocupa la parte casi central. El punto central siempre va a hablar de estas personas que no son mensajeros verdaderos de Dios. En todas las tres cartas. Cuando lo descubrí, yo dije, wow, se hace mucho sentido ahora. Ya estoy comprendiendo qué fue el contexto donde Juan vivía, escribió. ¿Qué fue el contexto donde él estaba hecho preso? Se llevó a Roma, dice algunos. Le metió en aceite hirviendo y no murió, según la historia seglar. Y que todos allí se convirtieron a ser cristianos por el milagro que pasó. ¿Qué fue el contexto de Juan? Exactamente lo que Pablo había advertido a los ancianos de la iglesia, la última visita que él hizo allí, antes de ponerse preso bajo los romanos, antes que le decapitaron a él, los romanos. Él dijo, vendrán de adentro de ustedes lobos. No lo apoyan en ninguna forma. Y eso es como lo van a distinguir. Por su sana doctrina. Si no es sana doctrina, no pueden ser mensajeros de Dios. Y si sus vidas no se caracterizan por amor ágape, obediencia que es sacrificial, no pueden ser mensajeros de Dios. Algunos pastores hoy en día que conozco ya viven en las casas más caras, carros más caros. No están viviendo vidas sacrificiales. Y me pregunto, ¿cómo puede ser? ¿Realmente son mensajeros? Examino a sus doctrinas y digo, lo dudo. Pero sus iglesias son inmensas muchas veces. Hay razones por eso. No vamos a tocarlo en este momento. Pregunto sobre quiasma. La parte central, el corazón de esto. Ahí está. Engañadores
engañadores y anticristos. Discernir la verdad y los portadores de la verdad, Juan advierte aquí, porque muchos engañadores han salido. También utiliza la estructura quiástica para advertir lo mismo en las letras número 1 y 3 de Juan, que no hemos tocado todavía. Pero van a ver, allí vamos. Tercera San Juan 11:3. No sé por qué es 11 allí. Tercera Juan 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Un punto central de Tercera San Juan, a donde vamos más tarde hoy. Primera San Juan 2:18. Muchos anticristos han venido. Y también en 1 Juan 2:22 dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es la misma cosa que hemos visto en la segunda carta, donde estamos en este momento. En Juan 3, el Evangelio de San Juan, dice, nadie nacido de Dios hace una práctica de pecado. Porque la semilla de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Es 1 San Juan 3 Por esto es evidente quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Quien no practica la rectitud no es de Dios, ni es el que no ama a su hermano. Vamos a estudiar este versículo más a fondo cuando llegamos a 1 San Juan, les prometo. Porque es unos versículos que dan mucho problema a muchos cristianos. Este mismo mensaje ocurre en muchos otros lugares de la Escritura, ¿no es cierto? Pablo advirtió a las iglesias del siglo I desde la nave de Miletos, cerca de Éfeso, unos 15 años antes, y antes de su arresto final y posterior muerte. Él dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Por qué dice eso? No perdonarán al rebaño. ¿Por qué esta frase? No tendrán compasión del rebaño. ¿Y qué está a fondo de compasión? ¿El legalismo? El legalismo no tiene nada de compasión. Cuando un predicador predica un sermón que impone culpabilidad a las ovejas, y es todo el mensaje. ¿Está bueno? No. Y no están perdonando al rebaño. No están expresando el perdón del Señor al rebaño. El legalismo no. Es importante las cosas que Dios quiere de nosotros. Pero ¿qué es lo más importante mensaje que tenemos nosotros? El perdón. Porque todos fracasamos. La gracia del Señor es el mensaje, debe ser el mensaje central de todo que predicamos. Está bien poner culpabilidad. ¿Quién es el gran predicador de los Estados Unidos que todo el mundo conoce? Billy Graham. Billy Graham. Todo el mundo conoce de Billy Graham. Ya ha muerto. Está con su Señor. Analiza sus sermones y sus predicaciones en todo el mundo. ¿Qué hace él todo el tiempo? Es una fórmula. Pasa mucho del principio de su sermón predicando, tú eres pecador, has fracasado, no estás sirviendo lo que estás haciendo.
tienes una falta en su cuerpo de algo que está faltando y tú lo conoces. Su prédica de las malas noticias. La culpabilidad. Secreto de Billy Graham. Tenía un pastor después de me gradué de seminario. Y él me dijo, Timoteo, si no predicas las malas noticias, no hay tal cosa en su sermón sobre las buenas noticias. Billy Graham lo probó, de mi juicio, por ser increíblemente impactante en el mundo evangélico, en todo el mundo, por predicar las malas noticias seguidos por las buenas noticias. Es este contraste que él se hizo en todos sus sermones. Él predicó antes de ser famoso y todo eso. Se fue al bosque y predicó a árboles sus sermones. Es muy conocido este dato. Para que esté ya listo a hacerlo en una forma impactante. Ellos no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres. De vosotros mismos. Hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. He visto tantas divisiones de iglesias que me enferman. Siempre hay alguien que es un lobo en nuestro medio, tratando de distraer a los discípulos. Jesús nos advirtió, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús lo dijo. Pablo ya lo dijo a Efesios, donde está funcionando Juan en sus últimos años de su vida. Jesús lo había dicho mucho antes. Mateo 24, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Palabra de Jesús advirtiéndonos de falsos profetas. Pedro advirtió. Alguien me estaba hablando de Pedro anoche. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Que habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Cada autor del Nuevo Testamento advierte de esta misma amenaza, incluyendo un menor énfasis en las amenazas de los gobiernos y autoridades civiles. Muchas veces nos preocupó eso, más que quiénes son ellos que están trayendo la verdad de Dios. ¿Realmente son verdaderos mensajeros de Dios o no? Y las dos pruebas que son doctrina sana, obediencia ágape. Sí, Señor. Quisiera quedarme claro con el comentario de Billy Graham. ¿Era positivo o negativo? Los resultados muy positivos. Muchas personas recibieron a Cristo. Pero su mensaje siempre terminaba
con las buenas noticias. Algunos predicadores de hoy día, incluyendo muchos alumnos que he visto en seminarios, predican en una forma que da culpabilidad a las personas. Y tú debes hacer eso. Esta es la forma que agrada a Dios. Y la persona que está sentada por allí, ¿qué siente? Soy culpable. Tengo que tratar con más fuerza. Tengo que esforzarme. Tenemos dicho en inglés que tengo que quitarme por los zapatos y adelantemos juntos. La fuerza mía siempre va a fracasar. De él, que yo he escuchado que él, como quiera, dejaba 1% en el hombre, siempre creo que lo dejó 1% de responsabilidad, y el 1% es el legalismo, y es demasiado, como es lo que he escuchado. Vamos a ver aquí en las cartas de San Juan, dice, la persona que dice que no peca es mentiroso. Si yo hago la pregunta hoy día y digo, ¿hay alguna persona aquí que piensa que no es pecador? No debo ver ninguna mano arriba. Porque están aquí un sábado aprendiendo de la Biblia. Espero que ya les conozco un poco. ¿Por qué están aquí? El mensaje de Billy Graham siempre principió con las malas noticias. Tú eres pecador. De alguna forma, entonces, sea droga, sea sexo, sea lo que sea. Él siempre estaba hablando al contexto donde estaba predicando. Pero nunca paró con este mensaje. Siempre lo seguía repartiendo las buenas noticias. Por la gracia del Señor. El sacrificio ágape que hizo Jesús a nuestro favor nos libera para seguir adelante, aunque todavía somos pecadores. Ya somos pecadores salvados. Un amigo mío en el seminario puso en un bumper sticker, ¿cómo se dice? En su carro, dice, ya soy pecador salvado. Ese fue en su carro. Es la verdad, pero no lo voy a poner en mi carro. ¿Te contesté la pregunta? Sí. Ok. ¿Cuál cree usted que es el mensaje principal de la verdad de Dios quiso comunicar en esta carta según San Juan? ¿Por qué? ¿Cómo apoya a su interpretación? Puede ser una de las preguntas de tu examen. Creo que lo pueden responder leyendo el libro de Kistemacher. Quiero que ustedes lo lean. Pero también quiero que ustedes recuerden lo que hemos estudiado aquí. Juan identificó una cuestión teológica central en 2 San Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, es el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Un tema teológico profundo, ¿no es cierto? Ustedes que han estudiado un poco en el seminario aquí, ¿ya? Sabe un poco de lo que está hablando. ¿Qué dice la Biblia respecto a confesar Jesucristo ha venido en carne? ¿Tienen algo en mente? Una parte de las Escrituras donde se habla de eso. ¿Qué más? ¿Qué? Hebreos 12 es el mejor, yo creo.
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Qué problema? Está bien. Porque si antes... No está funcionando todavía, yo creo, pero ya. Por lo cual, 17, por lo cual debía ser un todo semejante a sus hermanos. Para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿De quién habla? Jesús. ¿Qué está diciendo? Tuvo que ser un hombre carnoso. Si no traen esta doctrina, y en el momento de Juan que estaba escribiendo, había un problema. Y vamos a ver un poco más de eso. La venida de Cristo en carne es una doctrina crítica para todo el evangelio de la gracia. Satanás no quiere que el hombre cree que los seres humanos solo son salvos por las obras de Cristo en la carne, en lugar de nuestras propias buenas obras. Cristo llegó como Adán fue el primer varón, el primer hombre, ¿no es cierto? ¿Quién fue Cristo? Según la Biblia. El segundo hombre. Entonces, él se refiere a sí mismo muchas veces como un hombre, un varón, un humano. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, Perdón, es que no lo podemos dejar aquí, por favor. fue en la carne de Cristo que condenó al pecado, condenó a Satanás. Cristo reinó sobre el pecado en la carne porque Él siempre sometió su voluntad
a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Fue el amor ágape perfecto que vivió Cristo. No es mi voluntad, sino la tuya se hace, es lo que dijo. Por lo tanto, Él destruyó aquello que hizo que la carne fuera impotente. No lo que hizo imposible que nosotros logremos el perfecto mantenimiento de la ley de Dios. Verdades muy profundas, ¿no? Sobre Cristo viniendo al mundo en una forma de hombre, con carne. Cristo gobierna sobre el pecado de la carne, sobre la muerte, sobre todo el poder del demonio. Este es el fruto de Cristo que viene en la carne para nosotros que creemos. Estos misterios de Cristo son una fuente rica de consuelo y liberación de todo lo que antes estábamos encarcelados. Juan probablemente, no es cierto, pero probablemente estaba combatiendo una herejía en su contexto allí, pastor y obispo de las iglesias, que se llama docetismo. El docetismo es una enseñanza temprana considerada como herética, según la cual la encarnación de Cristo, es decir, tomando la forma humana, era solamente una cuestión de aspecto, de perspectiva. En el griego se llama dokeo, parece. Así su sufrimiento, muerte, resurrección fueron aspectos de la vida humana de Jesús, en la cual el Cristo divino no participó. La naturaleza se retiró antes de estos acontecimientos, es lo que enseñaban. No es cierto que porque no estamos ciertos que ya existía en el momento de Juan el docetismo, pero por lo menos las semillas estaban allí porque Juan lo menciona, que esa es la doctrina que deben traer. Probablemente estaba escribiendo algo porque vino un predicador de la iglesia de Jerusalén. ¿Y quién es un experto? Alguien que viaja más que 100 millas. Llega a ser experto en otro lugar. Puede ser los 25 que viajaba hoy yo de mi casa aquí. Soy experto solo porque he hecho un viaje para presentarles la verdad de Dios. Tenemos que cuidarnos siempre del mensaje, la teología del mensaje y el mensajero. El docetismo está relacionado con una visión gnóstica de un conflicto irreconciliable entre dos principios eternos: el espíritu, el espiritual, lo bueno, y material, lo malo. Un conflicto que excluye la posibilidad del Hijo de Dios siempre asumiendo la forma humana, es decir, material, es decir, en su estructura pecaminosa. Jesús no pudo asumirlo porque sería pecaminoso. Según el Nuevo Testamento, aquellos que sostienen esta visión pronunciarían: Jesús será maldecido. Y esto ocurrió en 1 Corintios 2:3. Pablo escribió a los corintios contestando preguntas, y esta fue una de las preguntas. Proclamarían otro Jesús, dice él, en 2 Corintios 11:4. O considerarían el sufrimiento y la muerte de Jesús como necesidad. Las enseñanzas de Pablo, muy concisos. Entre los escritores del Nuevo Testamento, Juan desafió especialmente la posición docética. En el prólogo al 4 Evangelio escribió: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo ha entrado en la carne. Es una doctrina que no podemos
permitir que matan los falsos profetas, los falsos mensajeros de Dios. Es importantísimo a los fundamentos cristianos. Observe también la importancia de verdad doctrinal en 2 San Juan, la palabra verdad. Se produce 5 veces en los versículos iniciales de esta carta pastoral. 5 veces repetido al principio. ¿De qué está hablando entonces? ¿Qué quiere Dios que nosotros enfoquemos? Es el asunto de la verdad. ¿Quiénes son los portadores de la verdad? Son las razones más importantes que esta carta está siendo escrita. Está reforzado por el punto centrado en los engañadores, negando la verdad doctrinal de Cristo habiendo venido en la carne. Las 2 pruebas para discernir la verdad y los portadores de la verdad, entonces, compárelo con la doctrina bíblica para determinar si es la verdad de Dios. Siempre debemos hacer la pregunta, ¿qué nos enseña toda la palabra de Dios, la Biblia, acerca de, y puede poner el tema allí? Vemos estas 2 pruebas en la estructura quiástica de estas letras, con prueba doctrinal también situada al lado de ambos lados del punto central. También vemos siempre las acciones amorosas, ágape, de sacrificio y desinteresada que se acentúa en el quiasma y se mezclan con la doctrina bíblica pura. En todas estas cartas siempre está hablando la obediencia, la doctrina, a veces en la misma oración. Examine las acciones y actividades de cada portador de la verdad que se identifique con los estándares bíblicos de la verdad de Dios acerca de la desinteresada, debidamente motivada, un estándar autosacrificado de acciones y vida amorosos, ágape. ¿Cuál es tu definición del amor ágape definido bíblicamente? Aquí paramos, pero quiero que piensen en esta pregunta. Y cuando volvemos del break, quiero que me dan algunas de sus definiciones de amor ágape. ¿Ok? ¿De acuerdo?